No te preocupes por lo que perdiste. Si Dios ha prometido en su palabra que serás heredero de toda la tierra. Hay un versículo impresionante que habla a los cristianos en Romanos capítulo 4. Dice que todos los que hemos sido justificados por la fe, hemos estado viendo este tema en los videos anteriores, quiere decir que siendo pecadores, nuestro pecado es perdonado por la sangre de Cristo, por el sacrificio del Señor en la cruz. Él lleva nuestros pecados y nos regala por la fe su justicia y su perfección moral delante de Dios. Los justificados por la fe, dice Romanos 4, hemos recibido la promesa que se le hizo a Abraham y a su descendencia. Esa promesa de que seríamos herederos de la tierra. Romanos 4:13 dice, porque no por ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que Abraham en realidad era un creyente como nosotros, por eso se le llama el padre de la fe, porque dice, creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Él era un impío, él era un hombre imperfecto. Se habla que estaba en un ambiente de idolatría y probablemente él participó también, seguramente, pero el Señor lo llamó y lo santificó. Quiere decir que lo apartó de eso y comenzó a obrar en él, y por la fe de Abraham en el Señor, él fue justificado y recibió esa promesa. Fíjese bien, siendo impío, siendo incircunciso. Aquí Pablo está argumentando que las promesas no solo son para una etnia o para los que siguen la ley, para los que se circuncidan, para los judíos, sino para todas las personas que son de fe, que ponen su fe en el Señor, así como lo hizo Abraham. Abraham recibe esta promesa de que sería heredero de toda la tierra. Fíjese lo que esto significa, que usted y yo, al ser justificados por la fe, igual que Abraham, tenemos preciosas y grandiosas promesas, pero la más grande de ellas se resume en esto: vamos a tener nuevos cielos y nueva tierra, y vamos a reinar con el Señor, y vamos a ser dueños de todo lo que el Señor sea dueño, porque Dios es nuestro Padre y Él es el dueño del oro y la plata. Por ejemplo, usted y yo tendremos abundancia de paz, abundancia de recursos, no nos va a faltar nada. Claro, esto se va a cumplir a la perfección en la vida eterna, ¿verdad? Nuevos cielos y nueva tierra, pero desde ya el Señor nos ha dado grandísimas promesas preciosas para que por ellas sea sostenida nuestra fe. Lo cierto es que en este mundo vamos a pasar aflicción, pero debemos de tener la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, recordar que Él nos ha justificado, y por esa justicia de Cristo, por gracia de Dios, nosotros podemos recibir las promesas de Dios. Fíjese qué preciosa es la gracia de Dios. Te otorga las promesas a pesar que no lo merezcas, porque Dios es bueno. Dice Romanos 4:5, el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Prácticamente está confesando que Abraham era impío también, pero que sin necesidad de obras, él creyó en las promesas de Jehová y el Señor lo justificó. Dice, su fe le es contada por justicia. Es importante que el cristiano conozca las promesas de Dios. Fíjense que yo me encontré hace poco en una librería cristiana una Biblia que se llama Biblia de las Promesas, y tiene como sombreado con color grisito las promesas de Dios en toda la Biblia. Yo pienso que es una herramienta muy importante y muy valiosa para los cristianos, para que diariamente podamos ser animados, alentados, fortalecidos con el Espíritu Santo a través de esas promesas. Mi mamá, a quien amo mucho, tiene una costumbre. Ella me dice que tiene un cuaderno donde diariamente va escribiendo y repasando y orando y agradeciendo a Dios, dándole gloria a Dios por fe, por cada una de esas promesas que el Señor le da a sus hijos en su palabra. Crea en las promesas, conózcalas, son para usted, pero es importante que nos apropiemos de ellas. Todas las promesas se reciben en Cristo, Él es la clave. Dice la Biblia que en Él todas las promesas de Dios son sí y son amén. Quiere decir que Dios nos dice sí a sus promesas y nosotros respondemos amén, que las recibimos, que lo creemos. Yo quisiera pedirle este día que aparte un tiempo para averiguar algunas promesas. Un ejercicio fácil fuera, por ejemplo, en Google. Usted pone promesas de Dios en la Biblia y le va a dar varias páginas con opciones de promesas que el Señor te da. Siempre estaré contigo, siempre te restauraré, siempre te sanaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. No te dejaré, no te soltaré, te voy a bendecir. Te voy a tratar con gracia, con misericordia. Te voy a proteger
a ti y a tu familia. Cuando usted está fielmente anclado, firmemente cimentado, arraigado en las promesas de Dios. Las circunstancias de este mundo, que son cambiantes, no lo pueden mover. Pero ¿cuánta bendición nos perdemos al no conocer las promesas de Dios? Es como aquella persona que quizás le han dejado una gran herencia, pero ignora qué dice el papel, quizás no consultó a algún abogado y pasa sus días en pobreza, en miseria, en hambre, sin darse cuenta que tenía derecho legal a recibir una gran bendición, y llegó el final de sus días y al final se dio cuenta que se ha estado perdiendo de esa gran bendición que le fue heredada. Así, legalmente usted tiene el poder legal. Dice que los que creen en Jesús se les dio potestad, ese es un poder legal, de ser hechos hijos de Dios, y como hijos tenemos derecho a la herencia que el Señor nos ha dejado a través de sus promesas. Así Pablo oraba que los creyentes conocieran la riqueza y la gloria de su herencia en Cristo Jesús. Eso incluye bendiciones temporales y terrenales aquí en este mundo, bendiciones materiales, bendiciones espirituales, como también bendiciones eternas. Allá nos está esperando una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que seremos herederos de ese nuevo cielo y esa nueva tierra con el Señor. Por último, ¿cómo es la fe que se aferra a las promesas? Es una fe que cree que Dios le ama a pesar de sus errores. Aquí dice claramente Romanos 4, el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Da el ejemplo también del rey David, que decía, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. El rey David cometió grandes iniquidades, pero habla de esa bienaventuranza de la justificación por fe. La fe cree que el Señor lo justifica y lo bendice aunque no lo merezca, como bendijo a Abraham, como bendijo a David y a todos los personajes de la Biblia. Son justificados por la fe en el Señor. La fe también cree que Dios es poderoso aunque la cosa se vea difícil. Habla de que Abraham creyó en esperanza, versículo 18, creyó en esperanza contra esperanza, o sea, cuando todo se veía en contra, para llegar a ser padre de muchas gentes. Y el 19 dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o que su esposa Sara era estéril. Así que cuando todo se ve imposible, la fe cree que Dios bendice a los imperfectos y que Dios es poderoso aunque tengamos todo en contra. Por ahí mismo en el capítulo dice que la fe llama las cosas que no son como que si ya fueran. En el nombre de Jesús, crea que usted ya tiene las promesas. Solo falta que se manifiesten en su vida, pero usted ya tiene las promesas que Dios le ha hecho, porque usted es un hijo de Dios, usted es justo por la fe y Dios es fiel y poderoso para cumplir lo que ha prometido.